Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Antes de acostarme, hago la diaria recorrida por la casa para controlar que todo esté en orden. Cierro la puerta para que el olor no llegue al dormitorio de mi cuñado. En la cocina, la canilla está cerrada y la abro apenas para que gotee. La ventana está abierta y por ella entran el aire frío de la noche y las gruesas enredaderas del jardín. En la lata de la basura y a su alrededor continúan amontonándose cáscaras de banana y hierba. En la botella quedan restos de vino tinto. Veo que hay moscas flotando, muertas y vivas. El reloj del comedor, cuando yo enciendo la luz, comienza a tocar las 12 campanadas y se abre la ventanita del cucú y sale la enorme serpiente, se descuelga interminable hacia el piso y desaparece bajo el aparador. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron este fin de semana? ¿Cómo los está tratando el frío cruel polar que se abate sobre la ciudad de Montevideo y sobre casi todo el Uruguay? Dicen que siempre que llovió paró y dicen que el frío en algún momento se va a tranquilizar y que se va a terminar el invierno y que esta semana, al final de la semana, seremos felices y tendremos 22, 23 grados. Eso es lo que dicen. Arrancamos La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando la voz de Mario Lebrero. Mario Lebrero nos estaba leyendo un texto de La Máquina de Pensar en Gladys, aquel primer libro de cuentos que publicara en 1970. ¿Por qué? Porque esta semana vamos a hablar, se la vamos a dedicar a don Mario Lebrero en torno a todos los libros y todas las novedades que han salido en torno a él, sobre todo porque ha salido nada más ni nada menos que un texto inédito de Mario Lebrero que se llama Burdeos 1972. Va a ser presentado esta semana, es un libro de Mondadori, Random House Mondadori, de Sudamericana, y que fue publicado junto a Diario de un Canallo, una reedición, dos textos espectaculares, sobre todo también el Burdeos 1972, la verdad que me dejó sorprendido. Bueno, pero vamos a arrancar la semana. Tenemos a Nano Priliac ahí en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, y vamos a arrancar hablando de Mario Lebrero con el señor Elvio Gandolfo. ¿Cómo andás, Elvio? Muy bien, muy bien. Elvio Gandolfo es parte de, bueno, aparte de especialista, amigo, aparte de crítico y escritor, narrador, es alguien que está dentro de los causantes de que en el 2013 haya habido una especie de explosión de libros. Totalmente, sobre Mario Lebrero. Una avalancha. Es sorprendente, ¿no? Es. Sí. Ahora en los últimos meses fue... Se concentró todo, digamos, a partir de abril o por ahí, no, principio de mayo. Un libro atrás del otro. En Buenos Aires se presentó el primer libro de Mario Lebrero de este año, que es Mario Lebrero, Un silencio menos, conversaciones compiladas por Elvio Gandolfo. Son las entrevistas que le hicieron, ¿no? Exacto. Entre el 77 y el 2000. Sí, más o menos pueden faltar 3 o 4 que se nos hayan escapado, pero están prácticamente todas, salvo la de Roca, que eran 2 separadas. Él las juntó y las metió en el libro que salió, La Máquina de Pensar en Mario. 15 días después o un mes después de que vos presentaste este libro en Buenos Aires, bueno, yo presenté el libro mío en la edición Conversaciones con Mario Lebrero, y 15 días después se presentó La Máquina de Pensar en Mario, ensayo sobre la obra de Lebrero, primer libro de textos críticos en torno a Lebrero, y que tiene ese diálogo, ese cuestionario que le hace Pablo Roca y que responde Mario Lebrero. Pero claro, La Máquina de Pensar en Mario, vamos a hablar después, es más bien textos críticos, ¿no? Sean ensayos o prólogos. Más ese reportaje largo, más ¿no? Reportaje. Que además tiene la particularidad que no se vieron ellos. El Pablo Roca, sí, nunca se vieron, no se conocieron, que es raro eso. Es raro en Uruguay, siendo tan chico. No, y además con cartas, ¿no? Que no era lo de hoy. Sí. Muy impresionante. En los años 90, en principio de los 90, él vivía en Melo, en Cerro Largo, vivía Pablo Roca, y Mario Lebrero vivía en Colonia y se mandaban cartas. Y Buenos Aires también, ¿no? Creo que ya que ser, empezaron sí. por ahí. Sí, puede ser, sí, digo. Y después vivieron acá los dos, pero no se vieron. Sí, pero ahí eligieron, ¿no? Eligió sobre todo Roca. Sí, porque parece que Lebrero le planteó de que vaya a una presentación. Le daba miedo. Le dijo, mirá que yo tengo amigos acá. Ahí está. El cambio, el tuyo, yo lo comentaba, lo comenté en otros lados,
El tuyo, por decir, el libro que vos sacaste en Buenos Aires, en Editorial Mansalva, de Francisco Garamona, que es solo entrevistas, que obviamente hay un trabajo en cuanto a que están presentadas. Claro, hay un prólogo, y sobre todo una cronología que hice al final, que mezclo los libros, los viajes, porque los viajes de él casi todos tuvieron un efecto sobre la obra. Viste que hay gente que viaja, Sí. eran viajes más bien cortos, el más largo fue el de Buenos Aires, la única residencia. Pero cada uno de ellos tuvo un efecto, ¿no? De alguien que prácticamente le costaba mucho moverse, ¿no? Exactamente. O sea, cuando se fue a Burdeos, Francia, digo, hay mucha gente... Volvió Sí, rapidísimo. pero aparte se sorprendían de que alguien que no podía ir a, no sé, a otro lugar, a otro departamento, se fue a Francia detrás de la mujer, ¿no? Sí, es el amor. eso lo impulsaba mucho. Sí, el amor. Y en el caso tuyo, yo decía, este libro, Un silencio menos, es un libro muy disfrutable porque se ve a Lebrero creciendo como escritor, porque él empieza con Estrázulas en el año 77. Sí. El discurso de él, digamos, es siempre el mismo, pero él va cambiando su completamente posición y su obra, digo, ¿no? Sí. Va variando la obra, ¿no? Sí, es así realmente. Cuando habla con Estrázula, por ejemplo, había publicado solo La Ciudad y... No, además La ahí era Máquina de Pensar. considerado un continuador de lo francés, ¿viste? Que le insiste Estrázulas en eso. Sí. Como que estaba más... Cuando él después se fue para el lado de Kafka, para el lado de lo anglosajón, de la historieta. Del policial también. Exactamente, mucho, eso le influyó mucho. Ahora, yo le decía a no sé quién de que la literatura de Lebrero en general, capaz que voy a decir una barbaridad, pero su prosa, que es una prosa muy límpida, muy transparente, que es de una estructura perfecta, pero quiere, digamos, avanzar en la acción, ¿no? O sea, siempre quiere ir en la acción. No suele haber grandes frases de esas que uno dice, bueno, lo voy a poner en un almanaque. Pero en cambio, en el tuyo, en el libro de entrevistas, hay unas frases brutales. Sí. O sea, él quizá no las pondría en su obra, pero es que hablando, teorizaba todo el es tiempo. impresionante, Sí. impresionante. Y teorizaba en niveles que no suelen teorizar los escritores rioplatenses, digo, en el espíritu, ¿viste? Pero, por ejemplo, te dice esto, por ejemplo, para decir una frase, una obra es un objeto orgánico, ¿no? Una obra literaria, ¿no? Un mecanismo que concentra energía y la puede ir soltando a medida que el lector la va percibiendo. Claro. Uno puede estar de acuerdo o no, pero te deja pensando. Sí. Te deja pensando, Sí, digamos. sí. Son frases que no sé, que impresionan. Por ejemplo, lo que importa es poder comunicar una serie de operaciones íntimas que no tienen representación en sí misma. Entonces vos decís, no entiendo mucho esto, lo que me está diciendo. Y él está hablando de lo que es el argumento en su obra, dice, ¿no? Pienso que los objetos y las personas que aparecen en una novela pueden ser intercambiables. Lo que importa es el movimiento y las relaciones, lo que implica un desarrollo. El poder comunicar una serie de operaciones íntimas que no tienen representación en sí misma. Es complejo, pero te hace pensar. No, te hace trabajar la cabeza realmente. Y digo, eso no ocurre en su obra literaria, digo, en cuanto a esas frases matadoras que no hay en su obra literaria. Depende, porque, por ejemplo, el discurso vacío tiene una potencia que es uno de los mejores libros de él, ¿no? Y a veces te sorprende, yo ahora que releí todo para dar una charla muy larga en Buenos Aires, de 2 horas, me sorprendió la potencia que sigue teniendo Nick Carter, que es un libro fuera de serie, porque tiene una especie de libertad salvaje, impresionante, también con bruscos ramalazos autobiográficos, ¿viste? No soy más que un escritor de la democracia, dice por ahí. Tenía entre el sentido del humor y la cantidad de campos en los que se metió, empezando obviamente por la parapsicología, por ejemplo, pero leía mucho de ciencia, los fractales, leyó mucho sobre ese tema. Sí, aparte lo aplica, es una cuestión de la ciencia de fractales, que lo aplica a su literatura él, no son críticos, ahora hay críticos que lo analizan en base a los fractales, no sé qué historia. Pero era muy curioso Lebrero para informarse. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Nick Carter, me parece a mí, va ganando con el tiempo porque tenemos cada vez menos prejuicios en torno a leer un policial de ese estilo. No, y cambió toda la luz sobre eso, ¿no? La luz de hoy es mucho menos crítica, digamos. Exacto, ¿no? O sea, nos permitimos más el goce, el placer, digamos, de ver, a ver si puede sorprender. Y después la estructura es demencial, es más cercana al folletín casi que al
que a la policial, ¿no? Sí, Porque viste sí, sí. la supuesta promesa de un enigma, pero nada que ver. Tanto que termina cuando el tipo junta a todos y dice, bueno, ahora empecemos a analizar, continuará y Claro, ¿viste? claro, dice, ahora los he reunido hoy para decirles Exacto. que, ¿no? Sí, sí. Quién es el asesino y se termina. Esa es la tensión que analiza Y muy después bien. tenía una cosa muy buena, que estaba totalmente a salvo de la corrección política, que hoy es una especie de máquina de aplastar, ¿no? Claro, claro. En el caso de Nick Carter hay unas sugerencias ahí de pedofilia prácticamente, Claro, con exacto. la hija Sí, del sí, dueño sí, del sí, castillo, unas escenas y lo eróticas. hace porque está llevado por la energía del discurso, digamos, ¿no? O sea, no se plantea cuestiones morales. No, en ese lo que es plan. delirante era leer eso y después conocerlo a él, que no era para nada un loco delirante, Sí, 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 ¿viste? sí. Bueno, la famosa misoginia, dice que, ¿no? Que se le achacaba a él, de que Claro. hablara no sé qué, no sé Como cuánto. misógino le fue muy bien con las mujeres, o sea. Estuvo bien. Bueno, la novela luminosa se da en ese sentido es la mayor libertad, me parece a mí, Claro. que es la de, en esta época, porque la novela luminosa fue escrita, digamos, en el Exacto. siglo XXI para acá, de dedicar a hablar de cómo él baja a pornografía o cómo ve pornografía. Claro que eso es oriental. maravilloso, porque promete que una o dos veces, creo, que va a decir por qué, y nunca lo dice. Claro, claro. Pero Queda picando la pero eso pregunta. podría ser políticamente incorrecto, Claro. verse, bueno, mirá, trata a la mujer como un objeto, y nadie le dijo nada, porque No, no. ya en ese momento ya era... ya está. No, lo que está bueno, que ahora tiene una estatura, yo he oído a más de un escritor de diversas edades, pero todos no pasaban de los 40, que decía, a mí Lebrero no me interesa, por ejemplo, Sí. ¿no? Lo pueden decir porque es importante. Ajá. Si no, vos no dirías, a mí Lebrero no me Claro, interesa claro. si nadie lo conoce. Como O si- si, como o si lo Onetti, conocés, no o si lo conoces. conocés vos y 10 personas. Claro, claro. Podés decir también, Onetti no me interesa, pero llamás la atención con Claro, eso, ¿no? claro. No, es porque es alguien muy importante, o digo, por decir, a mí Borges no me influye, digamos, es Claro. porque alguien muy importante, si no, no lo diría. No, pero te digo, por ejemplo, hay gente que leyó en su momento y no les interesó. Ajá. Tiene esa variedad fabulosa de los libros, son muy distintos Muy todos. distinto, sí, sí, sí. Entonces, entras por uno que no te interesa. Ahora me encargaron una nota de noticia, una mujer que me llamó, me dice, mirá, yo laburo ahí en la parte de crítica de libros, ¿no? Hace una nota y decí quién es, porque yo lo había leído hace mucho, no me interesó para nada. Y me recomendaron no sé cuál libro y se enganchó totalmente. Claro, claro. Tiene muchas puertas de entrada, ¿no? Sí, yo ayer o antes de ayer estuve con una periodista argentina que vino acá, pero periodista de turismo, ¿no? De turismo cultural, Sí. ¿no? Pero ellos venían a cubrir toda la noche de la nostalgia, todo el Uruguay de la Ajá. nostalgia este fin de semana que hubo, ¿no? Y empezamos a hablar del tema literario y me habló de Lebrero, bueno, vino a conversar. Y me decía que ella era una gurisa joven y es algo que yo vi mucho en Buenos Aires. Mucha gente entró a Lebrero a partir de la novela luminosa y del discurso vacío. Claro. Entonces me dice, y yo empecé ahora a leer la trilogía y no tiene nada que ver. No, nada que ver. Y me dice, nada pero que ver, es nada que otro ver. escritor. A yo su no- vez, lees Nick Carter no tiene nada que ver con el resto. Claro. Y lees la demencia esa que es semi-inédita, porque no corregida, digamos, que es la banda de 100 pies, Ujú. y es otro delirio. Sí, 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 Que además sí. cuando no tenía el compromiso de entregar pedazos pautados, se va, viste, un capítulo tiene el triple de extensión. Sí, sí, sí. Y ahora que la leí de nuevo, digo, claro, no la corrigió, porque No, no. él lo hubiera bajado. Por Sí, ejemplo, sí, hay sí. zonas de aburrimiento. Ujú. No está tan condensada como Claro, Nick Carter, claro, ¿no? Nick sí. Carter está jugado ahí a... No, y por ahí hay dos mujeres que van de compras y se lleva 3 páginas. Y vos decís, Sí, ¿qué sí. es esto? ¿no? Sí, 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 sí. En el caso de Nick Carter yo creo que, aparte estamos hablando, atención, de un cuento largo. Nick Carter no sé Claro. cuántas páginas son. Si no, igual da como una novelita, serán 70 páginas Ah, más. sí, son Sí, tantos, sí. mirá, mirá. Lo que pasa es muy entretenido es en muy general. entretenido, sí. A un amigo se suponía que había leído un original de Burdeos Sí. y estaba seguro de que tenía la cuarta parte de extensión de lo que tiene en el libro. Le digo, mira, por lo que yo sé, había un solo original. Ajá. Por ahí se confundió. Yo metí un pedazo en la contratapa del especial. Yo me acuerdo que en hice. el País Ahí Cultural, está. sí, Por sí. ahí se confundió con eso, pero yo cuando lo vi, lo leí, pues lo tengo por ahí archivado, el original, Sí.
y tenía la extensión de ahí del libro. Lo que pasa, viste, Mondadori mete interlineado, tipografía bueno, claro, grande. lo alarga un poco más. Sí, sí. Pero yo tenía, y esto es una cuestión mía como lector, había leído la contratapa del País Cultural, Burdeos, y no me había entusiasmado demasiado. Y pensé, esto es igual que la banda del No, 100 es pies, fascinante. no tiene la misma fuerza que Nick Carter. Pero ahora lo leí el texto, Burdeos 1972. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, además, cómo entra él, ¿no? Sí, es impresionante. La relación con esa pobre chiquilina. Está muy bien, muy bien. Que la obliga a llevar la mochila, ¿viste? Se trata del hebrero que se escapa atrás de una francesa en 1972 con una En mano realidad atrás. no se escapa, ella lo llevó. Ella O lo sea, llevó, sí. Pero el tema, por ejemplo, la mujer dice, tiene que comprarme pantalones, dice, porque yo soy porque se llevaba la misma ropa, entonces Claro. me quieren comprar. Y ahí dice, y querían ponerme pantalones Oxford. Y dice, No, porque es eso muy era lo que gracioso. estaba de moda. Y yo le decía que no, que los franceses no usan eso. Y el hombre que vendía los pantalones decía que es porque están fuera de moda. Es Claro. la única moda de los únicos No, pero además pantalones las eran diferencias Oxford, culturales. con la pollerita abajo. Entonces empieza a hablar eso y yo lloro a la risa, ¿no? Cuando ya estaban en crisis, que van a ver a un obispo para que El decida. tío, sí, el es tío, maravilloso. sí. En vez de ver un psiquiatra, le dicen, No, es bueno, maravilloso. van a ver un obispo. Como es Burdeos, no es París, ¿viste? Sí, Se nota sí. claramente eso. Burdeos, sí. Elvio Gandolfo, después de la pausa seguimos conversando acá y vamos a ver si vamos a hablar de Mario Lebrero, Un silencio menos, un libro que se está vendiendo acá en Montevideo, ¿en donde En un par de librerías que lo traen directo. Una, la que yo conozco es Minerva. Minerva, Y que creo está ahí en que hay Uruguay. en Tristán Narvaja, Y- entre Paysandú y Uruguay. Ajá. Y hay alguna de Pocito también, pero no viene por distribuidor, digamos, no hay un distribuidor, ¿no? Sí, a mí en la máquina de pensar en Mario también la venden solamente en La Lupa aquí en Bacacay. Es el único mirá. lugar. Después de la pausa seguimos acá hablando con Elvio Gandolfo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Elvio Gandolfo a propósito de varios libros que han salido en torno a Mario Lebrero. Han sido editados en Argentina, acá no sé si van a circular mucho. La máquina de pensar en Mario son el primer libro de textos críticos que se vende, sé que se vende ahí en La Lupa, en Bacacay y Sarandí. Y bueno, y Mario Lebrero, Un silencio menos, que es la compilación de entrevistas que hizo Elvio en Mansalva, que se vende en Minerva, ¿no? Ahí en Tristán Narvaja y Uruguay. Estamos hablando fuera de micrófono y conversamos en torno a que Lebrero tenía una cierta distancia, pero a la vez vínculos con la generación del 45, porque su discurso era, acá en las entrevistas, habla en contra, digamos, de esa generación muy crítica, hiperintelectualizada, y que a él incluso le generaba mucho respeto como crítico. Lo que ¿no? es raro Miedo le el daba. cambio que hizo muy fuerte con Onetti, ¿no? Que al principio en un reportaje de Maldoror Ujú. le tira así una pregunta como para hacerlo engranar. Sí, pero está muy bien la pregunta. Por eso, Sí, pero sí, y a sí. su vez está muy bien Onetti que dice quiero que vaya, o Sí, sea, sí, como sí, diciendo, sí, sí. a su vez en uno de estos reportajes que compilé cuenta que Carlitos Pellegrino la había Claro, llevado, claro, etcétera, claro, etcétera. sí, es una Y después entrevista, lo transformó en una especie de tótem de él, que aparecía en los sueños, inclusive como la figura del escritor, ¿no? sí, Muy sí, extraño. Y lo que me sorprende de la máquina de pensar en Mario, de textos críticos, es que empieza con un texto crítico de José Pedro Díaz, un integrante del No, 45. disculpame, pero empieza con un texto mío. Ah, ¿no? perdón, de Elvio Gandolfo. Lamento, me lo tenía que... Claro, Es que fue, cierto. apenas le dije latina, vine acá, La primera me la reseña. dieron, me la dio Clemente Padín, Sí. y fue una crítica súper pionera. Pues además, ¿sabés lo que tuvo de extraordinario lo de lo de Mario? Sí. Que a través de toda esa época inicial, que produjo tanto, Ajá. y tuvo una serie de apoyos importantes, básicamente Marcial Souto, pero Ujú. también gente, Clemente Padín que lo publicaba, Ujú. etcétera, etcétera. Cada uno que lo leía, lo que lo mataba era el texto. No era una cosa, qué simpático que es o qué inteligente. Claro. Yo cuando le dije latina, dije, esto es extraordinario. ¿Y vos no lo ¿viste? conocías a Lebrero en ese momento? No, lo conocí cuando fue a Rosario después. Ah. Pues él estaba en Piriápolis. ¿Y vos por qué viniste acá a Montevideo? ¿Viniste Invitado por Padín. Ah,
Era una época de decenas de revistas literarias latinoamericanas muy interconectadas. Y nos llevábamos bien con los Huevos del Plata, que era de la de Padín. Y vos venías de la Grimal Trifurca. Exacto, y un fin de año me invitó en el final de la Feria del Libro y Grabado en Intendencia, que hay una foto que yo publiqué en mi revista, donde estoy ahí con todo el grupo de ellos, ¿no? Que sin barba, ¿no? Todavía. Ahí estaba Horacio Buscaglia, por ejemplo, Curvelo, era un tipo que andaba por ahí también. Mucha gente, que a su vez Padín después hizo una especie de conversión al arte correo, a una serie, transformó la revista que se llamaba Los Huevos del Plata en Obun 10, que editaba eso. Y después ya se entregó totalmente a ese arte de vanguardia, ¿no? No hace mucho vi un video cortito en Google donde en un escenario había una especie de pedazo de res y él le pegaba con un palo, le hacía un ruido, ¡fuck! Eso era la obra, digamos. Tipo muy jugado y muy piola. Yo de vez en cuando lo encuentro. Obviamente los dos estamos mucho más viejos, pero tiene el entusiasmo de siempre, ¿no? Sin tipo, duda. tiene una Aparte, polenta. No, pero tenía una proyección internacional que acá no conocemos. Exacto. Bueno, en Francia y en Alemania. En Alemania es invitado todos los años. Totalmente, ¿no? totalmente. Y pero aparte pasó por aquí y el problema que tiene él, digamos, si se tiene problema, es que él tiene todo su arte, que es instalación, que es efímero. Exacto. Entonces tuvo que sacar, por ejemplo, un libro con Maca para ver que quedaran por lo menos las fotos de las cosas que ha hecho él en los últimos 30 años. Hay un tipo así en Argentina, murió hace tiempo, muy interesante en La Plata. Vigo, impresionante, que tenía una revista propia, hacía cosas demenciales. O sea, sacaba un poco de agua del río, dejaba que pasaban 3 años y la volvía a volcar, por ejemplo. No, era un tipo muy especial. Uno lo cuenta así y se ríe, pero después le ves una coherencia. Todo lo que hacía tenía como una base, que con Clemente pasa lo mismo. Sin duda. Ahora me pasó una cosa con Lebrero y con Clemente Padín, por ejemplo, y con la gente que lo conoció a Lebrero en esa época, 68, 69, y digamos, se sorprenden muchos o incluso se impactan o no pueden creer el éxito que generó después. Me ha pasado varias veces, como que lo conocían como que no parecía que era más, digamos, más callado, más... No, ¿sabes lo que pasa? Que el tema del éxito cambió de una manera demencial, con Google, con la televisión. No la televisión vieja, sino la televisión actual, ¿viste? Hay una especie de, por ejemplo, me comentaba hoy un tipo que le fui a pagar una cuenta que había visto los premios Ciris. Y yo digo, yo no los veo. Le digo, es la copia de Martín Fierro, que a su vez los dos son la copia de la entrega del Oscar. Y a su vez los tres subrayan lo mismo actualmente. Les interesa mucho más grabar el momento en que el tipo que no ganó pone cara de culo en la platea que al tipo que ganó, ¿no? Por un lado. Después hay otro tema. Yo hice un programa Los Libros y el Viento. Una vez invité a alguien a hablar de Felisberto y hablaba de que Felisberto, bueno, había que acostumbrarse que nunca iba a tener éxito. Y digo, ¿qué habla este tipo? De acuerdo a los parámetros de Felisberto, tiene un éxito bueno. En Argentina han agotado ya varias ediciones. Acá está todo el tema ese de las hijas, creo que son. Sí, que el año que viene ya se vence. Por suerte, en el 2014 se vence porque allá hubo esa ley que salió, que lo podías editar igual, y hubo un par de editoriales que sacaron la antología que sacó Eterna Cadencia, la de Cuenco de Plata. Los libros que sacó Cuenco de Plata, que sacó Las Hortensias, que acá hay una de las hijas que se opone totalmente, ¿no? Pero es muy raro el concepto. Esta persona además lo asociaba con Onetti. Onetti y Feliberto eran dos personas que no vendían. ¿En qué sentido? Estaba demente, salió en Bolsillo, salió en Galaxia y todo funcionó. La gente no invierte, sino. Y en el caso de Lebrero, tuvo el éxito necesario para seguir una y otra vez. Del Nick Carter se editaron 15.000 ejemplares, de los cuales se han vendido 2 o 3. En Argentina, claro, un error de cálculo. El salto a Argentina fue muy importante. Claro, sí. Sobre todo ves la bibliografía y ves que él iba editando en Argentina. Claro. A editar. Bueno, cuando salió Péndulo fue así una difusión de 10 veces más que un libro. El lugar, claro, que fue en un número memorable ese. Sí, aparte todo el mundo habla de ese y mucha gente lo conoció aparte. Y por eso lo vincularon con la ciencia ficción. Claro. A Lebrero, que él siempre decía que no, y que incluso estaba en una enciclopedia
no sé si figuraba en una enciclopedia estadounidense, decía él. Sí. Como escritor de ciencia ficción. Sí. No, pasa que tuvo 3 o 4 cuentos que eran de ciencia ficción, Los ratones felices, Sí. etcétera. Sí. Era medio chanta, a veces se daba Sí, vuelta, sí, o sea. sí. Él coqueteaba con la ciencia ficción de igual ¿Sabés quién igual que hizo con lo el mismo? policial, ¿no? Vonnegut es exactamente igual. Vonnegut tiene La sirena de Titán, algunos cuentos y demás, y de golpe empezó a decir furibundo que no lo asociaran, creo que con una buena percepción de que en el mercado funcionaba mejor si eras escritor y chao, Claro, ¿no? no estar pegado a un Claro. subgénero. Y Lebrero, que decía que no le interesaba, leyó casi todos los autores importantes y todos los que lo conocimos, ya habíamos leído a Ballard y habíamos leído a Dick y nos habían puesto en la cabeza cosas que nos facilitaban entenderlo a él. Claro. ¿Entendés? Y bueno, la novela luminosa él va comparándose con Philip K. Dick también. Claro, ¿no? O sea, con claro. aquella Que ese es la gran, Valis, la gran figura comparable, ¿no? Es Lebrero también. Sí. No, es que la propia novela luminosa yo creo que se compara. Ahí Sí. puede trazarse un paralelismo con esta Valis o Sivandi, Exacto, ¿no? exacto. Los dos están tratando de analizar el tema de la trascendencia, ¿no? Exacto. En la vida Sí, cotidiana. sí. Y los dos escriben un capítulo con argumento a favor y después el otro con argumento... o sea, Y después dudando, los dos contra. tuvieron un vínculo muy fuerte con las artes populares tipo la historieta, el dibujo animado, etcétera, que los influyeron mucho. Vos lees Dick, las viejas novelas, que las escribía rápido y más. Y hay partes que son de los dibujos de la Warner, ¿viste? muy locos. Sí, mucha acción. No, pero había una de las novelas donde los avisos se te subían acá al hombro y te hablaban al oído. El tipo se lo saca el aviso y lo mata con un zapato, ¿viste? Para que se calle. Y aparte los dos tenían su momento cuestiones con el tema de la parapsicología, ¿no? O sea, Totalmente. los dos se hicieron tratando de explicarse. El caso de Dick es mucho mucho más extremo porque él tenía unas convicciones sobre la historia, mezclado con lo religioso. Esa idea de que seguíamos viviendo en el siglo II. Sí, de que él, antes de de Cristo, que él era claro, una especie como de... que había un satélite proyector de realidad, que lo que estamos viendo era eso. No, porque él parece que recibió en su casa un día a alguien, ¿no? Una muchacha, y que tenía en el collar tenía un símbolo del cristianismo primitivo. Claro. Y ahí sintió como que estaba en el siglo II y que él era un... Que ahora salió, no la leí, la versión extensa de ese el texto que escribió casi en trance. Bueno, no, lo que pasa es que él conforme iba escribiendo, digamos, las otras novelas, para él tenía esa... Pero creo que tiene más arriba 1000 páginas, tiene una selección que la hizo Lethem. En Valis o en Sivandi, al final hay un texto que es una selección mínima de esto, donde él va analizando... Sí, ahora salió un libro como de 500 páginas. Y con todo, o sea, sin selección, que dice que es... Está bueno que hablamos de Dick, al hablar de Lebrero, porque una vez vine a hablar de Dick que hablamos de Lebrero. En el caso de Dick es alguien también que se va por fuera del género, o sea, es de ciencia ficción, pero va... En realidad, si consumís de verdad ciencia ficción, hay mucha ciencia ficción que es muy buena, tanto como Dick y tan delirante. Lo que pasa es que hay como un prejuicio que cree que la ciencia ficción son los cohetes y los bichos extraterrestres, que en realidad la época esa donde entró Lebrero, que eran los 60 y 70, fue una época muy movida de la ciencia ficción, que no solo estaba Ballard o Dick, estaban, yo qué sé, Thomas Ditch, una serie de tipos que eran escritores. Después pasó la ola, le llamaban la nueva ola inglesa, ¿no? Y Moorcock, que era el que sacaba la revista y demás. Y quedó poco de eso. ¿Qué pasa? Viste que a veces... Pero, por ejemplo, Ballard, que era un tipo señero, también escribe por fuera la ciencia ficción. Digamos, sí. Ojo, él siempre se consideró absoluta y totalmente de la ciencia ficción. Consideraba que era la forma de literatura de avanzada. Leí ahora hace poco, salió un libro en Argentina muy bueno de entrevistas a él. Y hay uno enorme en inglés, con 40 entrevistas. Pero estas son todas entrevistas muy largas y él insiste en eso, ¿no? Pero él, a su vez, hacía otras cosas, hacía el Imperio del Sol, hacía pero Crash, en lo que es la obra completa, eso es el 15%. El 15%, sí. Capaz que eso fue lo que le dio más chapa también de escritor. El cine, cuando te adaptan y la protagoniza
La Johansson, por ejemplo, Claro. multiplica la venta de inmediato. Y ya ni ahí sacaban su género, sacaban Totalmente, todo, totalmente. sí, por fin llegué. Philip K. Dick también le pasó lo mismo. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, en esta semana dedicada a Lebrero, esta semana luminosa, de alguna forma la pusimos así en el blog de La Máquina de Pensar. Seguimos conversando con Elvio Gandolfo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos acá conversando en La Máquina de Pensar. Estamos conversando obviamente con Elvio Gandolfo sobre este libro, Un silencio menos. Vos dijiste que te llevó como 2 años hacerlo. 3 diría. 3 años, sobre todo ¿tanto? a mí y a Garamona, A Garamona. que colaboró mucho. Él. ¿Por qué? Te pregunto por qué. Porque Porque Lebrero era rastreábamos, como aparecía muy una cosa nueva. El de Estrázulas, que es el primero de todo, estaba en un microfilm de la biblioteca, que hay un célebre trabajo de un americano, muy defensor del diario como tal, en cuanto a fuente histórica, que le parece una catástrofe la microfilmación. Y en este caso, ¿cómo era? Lo habían microfilmado de un diario encuadernado y caía en el lomo y no leías la mitad de una columna. Eso demoré 1 año en saber que podías ir a la biblioteca del Palacio y buscarlo en papel. y claro, me trajeron el diario, no te lo fotocopiaban porque joroba la hoja. Entonces me fui con una viroma y lo copié todo y lo pasé, ¿no? Y después de a poco, por ejemplo, le había escrito un que es muy bueno, el último reportaje, el de Matus. Sí, Álvaro Matus. Matus vino sí, una vez chileno, acá, chileno. había oído hablar del Lebrero, le digo, si querés te lo presento. Lo hizo el reportaje, pero lo sacó después. En el 2007, sí. Por sí, eso, y es una muy buen balance, Sí, digamos. sin duda. Muy sí, bueno. Sí. Pero te digo, eso, Es muy viste, buen cuando dibujo. van, 2 veces le escribí, al final sí me contestó, no le había llegado el mail. Se fue estirando. Y, después lo bueno es que cuando haces así un libro, yo hice una antología de poetas beatnik, de beats americanos, que tardaron 3 o 4 años en conseguir los derechos. Y entre tanto yo seguí laburando. Pero era como un sonido de fondo, quedó mucho mejor. Claro. Porque vas apilando datos, ¿viste? Sí, se va condensando Claro. un poco más. Y acá pasó eso. Yo ahora que lo vi, el libro por fin armado, pues ya creíamos que no iba a salir más. Porque además nos pasábamos la posta con Garamona. Él le iba a escribir para pedir permiso a los autores. Sí, Y un día me dice, ¿no lo querés hacer vos? Pues ya habían pasado como 6, 7 meses. Le digo, dale. Y ahí lo hice, ¿no? Que ahora estoy repartiendo el libro para la gente que colaboró. Hay otra entrevista de Osvaldo Aguirre, también del 2007 en Barcelona. Hay una versión anterior en otro lado, es un rosarino. Un rosarino. Que ha hecho un trabajo muy bueno, que salió en una revistita que saca una biblioteca, no una biblioteca en general, una librería de barrio, que a su vez tiene un grupo que edita, sobre la presencia de Lebrero en Rosario, que está muy buena la nota. Pues estuvo muy poco tiempo, 2, 3 meses. Pero hizo muchos vínculos en esos 3 meses. No, cada lugar donde él estuvo, la cantidad de amistades que hacía y que después duraban años. Hay una correspondencia de él con mi viejo, Sí. que salió un adelanto en la correspondencia que salió de mi viejo, pero el total da para un libro. Mirá. Que ahora Osvaldo Aguirre está tratando de convencer a Mondadori a ver si lo edita. Pues muy jugosa, porque es Lebrero, dándole consejos de Lebrero a mi viejo, que era un imprentero, digo, muy capo. Pero era poeta también, Un ¿no? crack, sí. Sí. Tiene una editada la obra ahora en la Intendencia de Rosario y demás. Pero por ahí le decía, liberate, tené un amante. El viejo tenía 6 hijos, ¿viste? En vez de una amante. Era medio pesadice, pero muy piola. Y después un poeta de allá, Rubén Seblever, del cual se hizo muy amigo y lo admiraba así como un gran poeta de la poesía mundial, ¿no? Y es muy bueno. Murió ahora hace poco. Entonces cuando se escribió con tu padre, estamos hablando que tendría 27 años, 28 años. Cuando se escribió fue cuando se fue de Rosario, Claro. ¿no? Ya después, claro. Sí, claro. fue cuando tenía 68, Exacto, 28 años. Tenía sí. por ahí. O No, sea, fue en el 70 y pico. Está la fecha ahí en la cronología. Creo que fue en el 70 y pico que se fue de Rosario. Reside algunos meses. No, 69. 69, breve ahí estadía está. de 29 Sí. años. 29 años. Yo me escribía mucho con él y Rosario. después entró mi viejo,
a escribirse con él y tuvieron una correspondencia monumental, ¿no? Acá dice él en una parte, dice, cuando termina un libro quedo agobiado por la culpa y cuando se publica no lo miro. A veces por un mes o 2 o 3 queda ahí en el paquete con los otros libros. ¿Eso te consta a vos? Pues pasa en general, ¿no? El tipo que escribe, no me pasa a mí, pero es muy común que quede vacío el tipo. Que diga, ¿y ahora qué hago? Sí, pues sí. viste que uno invierte mucho en la escritura. Sin duda, pero él dice, yo rehuyo, no soy un escritor asumido, no tengo el permiso de mi padre para escribir. No Lo que pasa que a su vez, todo escritor, Sí. sin ninguna excepción, se manda un poco la parte, digo. Más o menos, o sea, hay tipo que Claro. es insoportable, que Sí, vos sí, decís, sí, anda, sí. eso, Sí, sí, que sí, es sí, anata, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Pero aún Kafka se Correcto, manda un poco correcto. la parte. Bueno, pero eso lo dice- Kafka, ¿qué hace? Agarra al mejor amigo y dice, quema todo. Sí, antes... Y hay una cosa doble, ahí Claro. vos decís, estoy seguro que le había pensado, alguna va a dejar. Y dejó casi todo. Claro, Era por para suerte. algo, era su mejor amigo. Por suerte, sí. Claro. Qué mal proceso, le dijo Por aparte. eso, Sí, sí. sí. Él es una cosa que también lo dice aquí. No, y una cosa No, pero que- para, eso que está diciendo, que se hace un poco el vivo en este sentido, él dice, los que quieren hablarme a mí y saber de mi literatura, que lean mis libros. El escritor está en la literatura. Claro, es que escribe. es así. El que está hablando soy yo y tengo que hacer un poco el Ahora, personaje. mientras estás vivo, Ujú. te la tenés que bancar. Digo, salvo que logres el milagro de escribir todo y morirte y que después te publiquen. Que a lo mejor no lo encuentran en el cajón donde está la... No. Él dice, por ejemplo, otro momento, una frase impresionante, dice, no puedo acceder al inconsciente si no es a través de las manos, a través de la escritura. Ah, mira, Digo, de esas frases que uno te puede, pegan. puede discutirlas, puede decir, acá se está haciendo el vivo, no sé qué. No, no, Hasta pero- leer a Kafka no sabía que se podía decir la verdad. Lo Eso bueno dice- que hasta que murió, Ujú. porque digamos, hizo la novela Luminosa y después también hizo Los Carros de Fuego y también hizo Burdeos 19... Sí, Burdeos que es del 2003, sí, sí, loco, sí, está 9 ahí en el meses borde, antes, sí, sí, y sí, 9 produjo, y en todo lo que hacía metía la creatividad, o sea, las historietas no son cualquier historieta. Mm. Marcial odia el manual de parapsicología. Sí, pero a mí sí, me sí. gusta. Me dijo que estaba en contra, le dijo que no lo publicara. que No, sé a qué. mí me gusta No, el y acá en libro. una entrevista te llega a decir el manual de parapsicología que ya se definió que es una ciencia. Claro, no, pero que ¿Cómo eso es con cierto, eso? digo, te digo, Claro. en países como la Unión Soviética, Estados Unidos y demás, lo investigaban al mango eso. Sí, pero no tenía el estatus de ciencia, me parece. Hay países donde lo dan como facultad, digamos. Te digo, los poderes de la mente. Sí, 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 no, sí, no es la New Age. O sea, no, por el eso. estudio, yo me acuerdo de su momento Sí. se había leído de algunos lados que había una hasta El propio cátedras. Stephen King usa mucho en la lo universidad. que hay acumulado de saber sobre eso, ¿no? Ojos de fuego, etcétera. Dice, después, por ejemplo, acá habla del humor, una cosa impresionante en Lebrero, y que me parece que los críticos empiezan a desmenuzar y te dan una visión de la obra de Lebrero compleja, onírica, surrealista, etcétera. Y cuando lo básico en Lebrero es que tiene mucha acción y que tiene mucho humor. Sí, y no está recopilado lo que hizo en humor en Misiadura, que es espectacular. Está para un libro. Ujú. Sobre todo yo si lo editaría junto con los dos amigos que formaban como un terceto ahí, que son Casacuberta y Rubén Hindel, Hindel. Carlos Casacuberta. Los tres eran campeones y lo tenían loco al que la dirigía, Ujú. que falleció ahora hace poco, el Cuca Esclavo. Claro. Y yo colaboré unos meses ahí y conmigo se aliviaba porque yo hacía humor cuadrado, o sea, lo de ellos era un vuelo loco Sí, 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 impresionante. sí, 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 sí. Hindel hacía por los cines, que agarraba el título de la película y contaba el argumento, decía La Hora de los Hornos, una huelga de panaderos azota el Valle del Po. Pues además usaban las cosas de los crucigramas, ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre soñé con tener la colección de esa época De y Misiadura. poder sacar y hacer el libro, ¿no? Ujú. Yo No, creo pero que capaz que se puede hacer. no, lo van a Sí, sí, hacer lo tarde van o a hacer, temprano. ¿no? Ahora están recopilando de nuevo parece que había algunas inéditas, no sé si las pondrán o no, las irrupciones. Ah, irrupciones, sí, hay Sí. unas 10 o 12, 15 Sí. que no se habían editado. Sí, sí. Sí. Pero eso ya un poco ya se editó también, ¿no? En Alfaguara. Salió Claro, pero Alfaguara. se agotó totalmente y no se reeditó nunca. Ahora va a salir una reedición. Sí, sí, me compró lo de Felipe Poleri. me Ahí dijeron. está, Sí, sí, ahí sí. está. Pero aquí él teoriza sobre para terminar lo del humor, estoy releyendo Diario de un canalla, que está bárbaro, y él empieza a analizar todos sus
relaciones con el espíritu, y estoy aclarando esto para que vean que no es en broma, porque él mismo estaba aclarando, porque si no se iban a reír. Claro, no, lo que es muy bueno el reportaje de la mujer esta que ahora está a cargo del archivo, la amiga de él que lo... Elena Corbellini, ¿no? Elena Corbellini, el reportaje que le hace sobre el humor. Sí, es desopilante, aquí, donde entiende como humorístico zonas absolutamente religiosas, que además él se lo dice claramente y dice, no, eso lo dije en serio. Es muy, pero te reís en segunda instancia. Exactamente, y no con burla. Están hablando cambiado totalmente. Sin darse cuenta, pero igual hace humor ella. Pero ¿no? sí, humor involuntario. Totalmente. Pero él dice ahí, la función del humor es permitir la coexistencia de los opuestos. Estamos dominados por formas de percepción y entendimiento de la realidad que son un poco falsas. Blanco o negro, masculino o femenino. Después uno empieza a descubrir que cada sentimiento, cada actitud y manera de ser tiene una parte contraria que la sociedad te obliga a reprimir. Y el humor permite hacer una síntesis de dos cosas contradictorias, que fuera del humor no están admitidas. El humor te hace expresar la verdad sobre las cosas. ¿Sabés quién nos influyó? En esa época hay un artículo de La Británica que lo hizo Koestler, que se llama La risa, y que ahí la definición del humor es la bilocación. O sea, en un instante pasan dos cosas que no pueden coincidir al mismo tiempo y te matás de risa. Que hay un chiste largo de Sempé muy bueno, que es un tipo que va atrás de un coche fúnebre, caminando, ¿viste? Cuando los deudos van atrás, y mira así en una esquina, una vieja pisa una caja de banana y se cae. Si se entra, se tienta, se empieza a reír, el resto de la gente del velorio lo mira mal, ¿viste? De la cosa fúnebre, y al final se queda solo, y ya se fue la gente, y entra en un cine, y dan una película de Chaplin, la clásica de la que se come las botas. Y está él en el paraíso del cine mirando así llorando. Tiene eso, que te libera mucho. Era muy liberador, Lebrero, digamos, que tanto en la obra como en persona, ¿no? Y además era a veces tosudo, ¿viste? Por ejemplo, conmigo teníamos una relación, los dos nos entendíamos cómo era el otro, pero a veces cada uno de los dos tenía ganas de matarlo, al otro. Porque si bien tienen afinidades, también son muy distintos. No, yo era como el hombre del exterior, ¿viste? Que llegaba, por ejemplo, me pedía consejos en momentos que yo todavía no tenía una conciencia plena, pero yo hacía un esfuerzo y le decía, ¿cuánto paga cada editorial? ¿Qué tipo de...? Yo tenía más, porque como trabajaba en eso, digamos, encontré una carta que me hizo matar de risa, pues. Yo parecía un tipo hiperprofesional y no lo era todavía. Claro, parecías el Stephen King argentino. Terminé siéndolo. Claro, no, más que nada como porque era una época muy rica, estaba Centro Editor, había muchas revistas, estaba todo lo que editó Humor. Es que yo me imagino, digo, él, analizándose él, el tema del interior, toda esa historia, digo, ¿cómo hacía este tipo para tener relaciones con los editores? Es muy complejo. Bueno, durante mucho tiempo tuvo uno que era Marcial, ¿no? Es muy complejo. O gente cercana, Casioli, que le sacó el manual de parapsicología. Claro, porque sobre todo cuando no tenía obra y cuando no tenía, digamos, tantos... Lo que pasa es que la época que va del 65 al 75, te diría yo, fue explosiva. La cantidad de cosas que... Gran parte de los libros posteriores, El portero y el otro, te fijas en la fecha de escritura y son todas de aquella época. Sí, hay muchas cosas. Logró armar un libro grueso con cosas de aquella época, ¿no? Eso es algo que, digamos, tampoco los críticos, me parece a mí, han señalado demasiado, es que él tiene todo el discurso de liberar el inconsciente, tratar de ir a lo interior, toda esa historia, pero toda su obra, él demoraba 5, 6 o 7 años en publicarla. O sea, él escribía y después iba corrigiendo, decantando, corrigiendo. Estamos hablando de 5, 6, algunas veces... No, además dependía de 1000 factores. Fue muy sensata la colección de Rivera en Punto Sur, porque ahí hizo Espacios Libres, que debe ser el mejor libro de los tres, aunque de cuentos. El que suena perfecto es La máquina de pensar en Gladys, pues le puso esa entrada y ese final, metió gelatina, pero Espacios Libres es poderoso. El último es un poco más despelotado, pero tiene el portero y el otro, pero tiene El diario de un canalla, que es el comienzo, la patada que le dio la época final a él, ¿no? Cuando habló de él mismo, de las cosas que le pasaban, de todo lo real, digamos, ¿no? Sí, ahí se puso él como una especie de personaje literario. A mí me pasó algo raro, pues yo como lo conocía como Mario Lebrero, y después mucho tiempo y demás. Y los últimos 7, 8 años lo empecé a llamar Jorge.
Le decía Mario antes, ¿Y por qué? pero Qué raro. automáticamente porque estaba en otra él, había llegado a conocerse que era lo que él quería, ¿no? Y no conocer si ya está, eso no existe. Porque él dice que, por ejemplo, al principio todo el mundo lo llamaba Jorge y los amigos literarios fueron Claro, acrecentándose. bueno, el caso mío yo con- lo conocía como Mario Lebrero, ni siquiera sabía que era un seudónimo al principio. No estás informado Correcto, al correcto. principio. Ajá. Y después me enteré que no era tanto un seudónimo. Porque Leo Maslía le dicen, por ejemplo, Jorge, lo conoce. Claro, claro. de ahí. Yo porque es la época esa donde hizo mucha cosa en postdata, claro. lo conocés más en función del trabajo, lo que vos decías recién, ¿no? Muy bien, bueno, se nos terminó la hora, pasó La volando. vida es así. Pablo. Gracias por estar acá en la máquina de Vamos a pensar. emborracharnos en la En esquina. algún momento, sí, a la salud de Mario. Ahí está. Este jueves se va a presentar Mondadori, va a presentarlo ahí en la librería El Virrey. Después vamos a hablar, va a venir Marcial Souto, va a venir Nicolás Barlota a presentar Burdeos 1972, Diario Un Canalla, que salen los dos libros juntos. Mañana vamos a recibir a Juan Carlos Mondragón, también vamos a hablar porque Mirá, él, por acá, mirá. él integra la máquina de pensar en Mario con un Exacto. texto crítico y bueno, después vamos a seguir hablando mañana a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay sobre Mario Lebrero. Que lo pasen muy, pero muy bien.